Gloria a Dios. Damos unos minutos para que salgan los niños y enseguida nos dedicamos a prestar atención, a centrarnos en el mensaje, lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Esa palabra de Dios que da vida, que nos dirige y que nos enseña. Así que los niños a sus clases, todos en silencio, por favor. Bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a seguir con la misma meditación de semanas anteriores. Sabéis que estamos en una guerra espiritual, una lucha. La Biblia lo llama guerra espiritual, pero es una lucha entre las fuerzas del mal y el ejército de Dios, las fuerzas del bien. Es una lucha entre el bien, digamos, y el mal. Pero no es una batalla, vamos a repasar un poco, no es una batalla que sucede únicamente en las altas esferas, sino que afecta a la vida cotidiana de cada persona, crea o no crea. Unos sirven a Dios, en cambio otros están bajo el yugo, bajo el dominio del diablo. Por tanto, es una lucha entre la verdad y la mentira. Es una batalla de fe. Quizá podamos pensar que son dos fuerzas opuestas, pero no es así. Es una batalla de creer a Dios, creer en su palabra, o creer las mentiras de Satanás. Esa es la lucha, esa es la guerra que se está desarrollando desde siempre. Ha habido esa lucha, pero que últimamente el enemigo está empleando toda su batería de artimañas, maquinaciones, porque sabe que le queda poco tiempo y quiere el mayor número de condenados, el mayor número de personas que se vayan con él. Entonces tenemos que estar alerta como iglesia que somos y estar preparados, instruidos como soldados, preparados para la guerra espiritual, claro está. No es una lucha, hermanos, entre el poder de Dios y el poder de Satanás, no te creas eso. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre el ejército y las mentiras de Satanás contra el ejército de Cristo, nosotros, su iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para esa lucha. Y como veremos, no solamente en plan defensivo, sino también tiene que ser una lucha ofensiva. Tenemos que arrinconar al diablo para que huya de nosotros. Eso es lo que significa resistir al diablo. Pero claro, para eso tenemos que someternos a Dios. Yo pregunto, ¿estamos sometidos a Dios? ¿Somos fieles a Dios en todo? Esa es la pregunta para que el diablo huya. Tú puedes resistir al diablo o querer hacerle frente al diablo, pero si no estás antes sometido a Dios, el diablo te va a pegar todas en el mismo sitio y te va a vencer. Aunque el diablo está vencido, Jesucristo lo venció, y esa victoria nos corresponde a nosotros, su iglesia. Nosotros tenemos que luchar como guerreros, porque estamos en el campo de batalla del enemigo. El príncipe de este mundo es el mismo diablo, pero ese príncipe está vencido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa victoria, como digo, nos corresponde a nosotros, sus hijos. Por tanto, no es una lucha entre el poder de Dios y el poder del diablo, porque siempre saldría vencedor Dios, ¿verdad? Es una lucha también entre la luz, la vida de santidad, la vida de obediencia, y las tinieblas, la vida de oscuridad, la vida de ignorancia y sobre todo la vida de pecado. La luz, hermanos, siempre va a vencer a las tinieblas. En esta lucha, recordemos que tenemos que utilizar ciertas armas que el Señor pone a nuestra disposición, armas espirituales, nunca armas carnales. No pretendas vencer en esta guerra con tus fuerzas, con tu, digamos, sabiduría, sino tenemos que emplear las armas que Dios nos ha dejado y nos ha dejado escritas en su palabra. Y también el Espíritu Santo nos revela si tenemos alguna duda de cómo utilizarlas. También tenemos a los maestros que el Señor pone en su iglesia, los ministerios, para la edificación, el crecimiento de la iglesia, y deberíamos aprovecharlo.
no limitarnos simplemente a ser oidores, a aparecer por aquí los domingos. Debería haber un anhelo sincero y grande de querer saber cada vez más. Yo recuerdo que cuando me convertí, cuando estaba en el primer amor, todo era poco. Yo quería saber más y más y más. Cada vez que había culto, reunión, allí estaba yo. No podemos dejarnos ese primer amor. Debemos vivir en ese amor siempre, en ese deseo de agradar al Padre, en ese deseo de saber, para que nadie nos pueda engañar. Porque el enemigo, aunque está vencido, trabaja, y sobre todo trabaja. Su campo de acción que más ama es la mente, poniendo pensamientos, poniendo tentación en nuestra mente. Pero nosotros debemos, como decía Pablo, debemos conocer cuáles son sus maquinaciones, sus trampas, sus mentiras. Jesús lo llamó el padre de la mentira. El padre es el que engendra, ¿verdad? Pues Satanás es quien engendra la mentira. Por eso no debemos escuchar la voz del diablo, debemos escuchar la voz de Dios. Hay muchas voces que a veces nos impiden escuchar la voz de Dios y tenemos que desalojarla de nuestra mente. Por eso la Biblia enseña que tenemos que someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo someto yo mi pensamiento a la obediencia a Cristo? Pues filtrando lo que pienso a través de la palabra de Dios. Y entonces cuando yo veo que lo que pienso no está de acuerdo con el filtro de la palabra de Dios, entonces debo reaccionar. Y debo volverme. Hoy vamos a hablar de arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio total de sentido, que es lo que se hace cuando uno se convierte al Señor. Cambia totalmente de rumbo. También debemos saber que en esta lucha no luchamos contra personas. Tú no luchas contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tu compañero de trabajo. No luchas contra personas de carne y hueso. Luchas contra la influencia que el enemigo y su ejército de demonios ponen en nuestra mente o en la mente de las personas. Esa es nuestra lucha real, no contra las personas. A las personas en sí hay que amarlas. Hay que intentar a través de nuestra predicación, nuestra proclamación del Evangelio y nuestro testimonio, que las personas se den cuenta y recapaciten y se vuelvan al Señor. Volverse es girar, dar un giro de 180 grados, y eso es lo que significa arrepentimiento. Y también debemos saber que la armadura espiritual, cada pieza de esa armadura, es una verdad que debe ser revelada a nosotros por medio del Espíritu Santo. Todos aquellos que entendemos cuál es la armadura, las armas que ya estudiamos, debemos saber que cada pieza de esa armadura, la fe, la espada del Espíritu, la coraza, la justicia, estar prestos para predicar el Evangelio, todo eso son verdades que tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Y entonces podremos utilizar esas armas de una forma correcta, ¿verdad? Alguien dijo también que somos tan fuertes como nuestra área más débil. ¿Entendéis lo que significa? Tú puedes ser fuerte en un área, pero si en otra eres débil, tu fortaleza está precisamente ahí. Donde debes fortalecer es esa parte en que eres débil. Porque el diablo va a utilizar tu debilidad para atacarte. Esa, digamos, grieta abierta en tu armadura deja el espacio para que el dardo del enemigo pueda entrar y traspasarte y destruirte, que es lo que el enemigo pretende. Por eso el diablo siempre va a buscar tu punto débil. ¿Qué debemos hacer? Fortalecernos en ese punto débil. Muchas personas se centran en su punto más fuerte y se olvidan del punto débil, y por eso caen en tentación, porque tenemos que fortalecernos en las partes más débiles. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Como he dicho, es una guerra también ofensiva,
Además de ser una guerra de resistencia, debe ser una batalla ofensiva. No podemos estar siempre defendiéndonos, porque estaremos siempre a merced del enemigo. Tenemos que contraatacar. El buen soldado contraataca. El soldado que está instruido y preparado no se limita solo a defenderse, ¿verdad? Sino que ataca. Y ataca para que el enemigo huya. La Biblia nos dice que el enemigo debe de huir, no huir nosotros de él. Someteos al diablo. Perdón. Someteos a Dios. Es que muchos están sometidos al diablo. Someteos a Dios. Hacerle frente, atacar al diablo. Y al diablo no le queda otra que salir huyendo. Hermanos, nosotros debemos ser militantes, soldados preparados e instruidos para quitarle al enemigo las personas que tiene presas, personas cautivas y atadas con diversos tipos de atadura. De ahí que necesitamos ser instruidos. No necesitamos solamente conocer el nombre de las armas, sino que debemos saber utilizarlas. Y para eso se necesita que alguien me instruya. Por eso la semana pasada hablábamos de los 5 ministerios que el propio Jesús instituyó para la edificación, para el crecimiento, la madurez de la Iglesia. Y por eso, mientras que haya personas, bebés espirituales, mientras que necesitemos ser instruidos, esos ministerios están ahí. Por eso hay muchas sectas, hoy en día hay muchas sectas que anulan ciertos ministerios, están completamente en un error. Hablan de que lo perfecto ya vino. Dicen que cuando se escribió el canon de la Biblia, ahí estaba lo perfecto, y ahí ya empiezan a sobrar ministerios según estas sectas. Pero cuando la Biblia dice cuando venga lo perfecto, se refiere cuando vuelva Jesucristo, el perfecto. Ahí cuando ya no hará falta ministerios, porque la Iglesia nos iremos con Él. Y entonces ya no necesitamos ser instruidos, porque tenemos al instructor de instructores gobernando nuestras vidas. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Por eso debemos ser soldados armados e instruidos para ser peligrosos contra el enemigo. Recuerda que igual que Dios tiene unas armas que nos concede para esa lucha, el diablo también tiene sus propias armas. La duda, el desánimo, el engaño y sobre todo las acusaciones. Hermanos, Dios nunca te va a acusar de nada. Cuando te sientas acusado, viene del mismo diablo, que es el acusador de los hermanos, como la Biblia lo llama. Dios, aunque vivas en pecado, te ama, te sigue amando. Aunque desprecies su amor, Él te sigue amando, te ama. Ahora te da la libertad de elegir ser salvo o condenarte. Pero Él no te va a acusar de nada. Es tu propia conciencia la que te va a acusar. ¿Me estáis comprendiendo? Porque la palabra de Dios fue escrita en nuestro corazón antes de nacer. Uno ya se nace con la palabra y escrita dentro de tu corazón, de tu ser. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos, crean o no crean, saben cuando hacen mal y cuando hacen bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue escrita en el corazón de cada ser humano. Por eso no podemos acusar a nadie. El otro día, en un pan de vida, yo hablaba de esto. De que a veces enviamos al infierno a personas y nos tomamos nosotros la justicia, juzgamos nosotros cuando nosotros no somos jueces. El único juez es Dios, Él es el que juzga. Y yo hacía la siguiente pregunta: ¿qué pasa con las personas? La palabra de Dios, Pablo lo expresa muy bien. Y dice que la propia conciencia de cada persona es su ley. ¿Estáis comprendiendo? Y si viven de acuerdo a esa ley, hay personas que no creen en Dios, que no han escuchado la palabra de Dios, que son personas honradas y son personas honestas.
Otra cosa, para condenar a nadie. La propia conciencia, la palabra escrita en el corazón, está en todos los seres humanos. ¿Estás comprendiendo? Lo que pasa es que si tú conoces la verdad, si te han predicado de la verdad y la rechazas, ahí es donde está el problema. ¿Estás comprendiendo? Para que el enemigo no tenga base para acusarnos y condenarnos, son necesarias algunas cosas que vamos a estudiar. La primera es el arrepentimiento. Como he dicho, vamos a hablar hoy del arrepentimiento. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9, y vamos a leer los versículos y vamos a meditar en ellos, del 3 al 5. Dice así Daniel: y volví mi rostro a Dios. Eso habla de arrepentimiento, volvernos a Dios. Buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este hecho del cilicio y la ceniza simboliza a la vez el pecado y la fragilidad que el ser humano tiene para pecar, para cometer ese pecado. Y entonces vestirse de cilicio y sentarse sobre la ceniza era un reconocimiento público por el cual los pecadores se arrepentían y pedían perdón a Dios. Hoy sería el hecho de declararnos y reconocer que somos frágiles, somos incapaces y somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores y buscamos la misericordia y el perdón de Dios. Eso significaría hoy lo que es el cilicio y la ceniza, ese declarar y reconocer que somos débiles, que somos frágiles y que necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Y necesitamos sobre todo que Dios nos perdone. Pero Dios nos perdona ¿cuándo? Cuando nos arrepentimos. Si no hay arrepentimiento, es imposible que haya salvación, que haya perdón de pecados. Versículo 4 dice: y oré al Señor mi Dios e hice confesión, o sea, confesé, reconocí diciendo: ahora, Señor, tú eres un Dios grande, digno de ser honrado. Porque temer a Dios significa honrarle, respetarle y obedecerle. Y añade que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. ¿Con quién guarda Dios su pacto? ¿Con los que le aborrecen? ¿Con aquellos que no le obedecen? Dios guarda su pacto con aquellos que le aman de verdad, como Él dice que hay que amarle, y le obedecen sus mandamientos. Versículo 5, este es un versículo clave, dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, o sea, significa maldad, hemos actuado impíamente, hemos sido muy malos, y hemos sido además rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Al confesar los pecados del pueblo, sin acusarles, os dais cuenta que no acusa al pueblo, sino que hace un reconocimiento, y él se incluye. Daniel se incluye en esos pecados, porque dice: hemos pecado. Él se incluye ahí dentro. Hemos cometido iniquidad. Daniel tuvo, al confesar así, tuvo la ventaja sobre el enemigo. ¿Sabéis cuál? La ventaja de la acusación. El diablo no podía acusarles porque se estaban arrepintiendo. ¿Estáis comprendiendo? Cuando tú te arrepientes de tus pecados, de tu maldad, de tu iniquidad, de tu rebeldía, ¿qué pasa? Que Dios te defiende. Que Dios te dice: el enemigo no te va a poder acusar. El enemigo tiene que huir cuando nosotros actuamos de esta manera. Luego, siendo contrito. Contrito significa dolor por haber ofendido a Dios, y humilde, y habiendo confesado, reconocido los pecados del pueblo, Daniel era invencible. ¿Estás comprendiendo? Por eso yo te animo a que si hay una pizca de rebeldía en tu corazón,
si hay una pizca de cosas que hacen mal, de iniquidad, de maldad, de falta de piedad, de falta de amor por los demás, de falta de reconocer tus errores y tus pecados, cambien de actitud. Y el enemigo no te podrá acusar. Mientras que tengas cualquier tipo de estas cosas, el diablo podrá acusarte. Y te sentirás mal, porque tendrás que reconocer que el diablo tiene razón. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Por eso cuando limpiamos nuestro corazón, cuando hay un corazón contrito, que significa que está herido porque ha pecado contra Dios, eso es lo que significa arrepentimiento, dolor por haber ofendido a Dios. A veces nos arrepentimos y lo que tenemos es miedo a la condenación. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso es, como se suele decir, huir de la quema. Pero nuestro arrepentimiento debe ser dolor en nuestro corazón por haber ofendido a aquel que tanto ha hecho y hace cada día por nosotros. Amén. El que rehúsa reconocer y confesar sus faltas y pecados está debilitado ante el enemigo. Si hay soberbia, que la hay, eso no lo podemos negar, hay personas dentro de las iglesias que son soberbias y orgullosas, no se les puede decir nada, y autojusticia en el corazón. Autojusticia es aplicar nuestra propia justicia y no la justicia de Dios. A eso se llama autojustificación. Tendemos a autojustificarnos y tenemos la necesidad no de hacernos justicia a nosotros mismos, no aplicar la justicia humana, sino dejar que Dios sea justo y aplique su justicia a nosotros. La confesión, el reconocimiento a Dios de los pecados y también la confesión y el reconocimiento que hemos pecado con nuestro prójimo. Decimos, hermano, he pecado contra ti, perdóname. A veces nos justificamos y no, si la culpa es de él. Y mientras que no me pida perdón, yo no le perdono. Hermano, el cristiano verdadero, el buen discípulo de Jesucristo, y lo estudiábamos este jueves en la escuela bíblica, debe perdonar, aunque no le pidan perdón. Debe perdonar, aunque la culpa no sea de él. ¿Estáis comprendiendo lo que es el perdón verdadero? La justicia propia, la autojusticia, hermanos, es como una armadura de cartón, donde el enemigo, a pesar de llevarla puesta, te va a traspasar, te va a herir. Es la fe, hermanos, es la fe en la obra perfecta de Cristo y su justicia lo que realmente nos protege. La soberbia, la autojusticia y la rebeldía son características del enemigo. Y claro está, no podemos vencerle con esas cosas en nuestro corazón, es imposible. Cuando te venga la acusación del enemigo y tú estés bien, y te venga la condenación de parte del diablo, ponte esta armadura. Romanos capítulo 8, versos 33 y 34, donde Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el que hace justicia. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió por ti, y cuando tú lo aceptas, lo reconoces, te arrepientes, nadie te puede acusar. Mas el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios el Padre y está intercediendo por nosotros. El ministerio de Jesús en la tierra acabó. Debe continuarlo su cuerpo, su iglesia, que somos nosotros. Y Él ahora mismo tiene el ministerio de interceder por su cuerpo, por su iglesia, por nosotros. Él está intercediendo. Interceder es ponerse en medio entre nosotros y Dios. Y cuando por algún motivo fallamos, porque somos seres humanos, y nos arrepentimos, entonces Jesucristo está ahí diciendo, Padre, yo pagué el precio de ese pecado que él ha cometido y se ha arrepentido. Y entonces nos reconcilia otra vez con Dios. Ese es el trabajo de Jesucristo actualmente.
Por eso dice que nadie se atreverá a acusarnos porque hemos sido elegidos y escogidos por Dios. Fue el propio Dios, hermanos, quien nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte de su Hijo Jesucristo y nos puso en una nueva relación correcta y de calidad y de intimidad con Él por medio del sacrificio, la muerte, pero también su gloriosa resurrección, que no podemos olvidar que la victoria está en la resurrección, no en la cruz. La cruz es un arma de tortura. Hay muchos cristianos que se ponen cruces al cuello. Yo no me pondría nunca una silla eléctrica colgada en el cuello. Un instrumento de tortura. Lo que tenemos que mirar la cruz es de otra manera. Mirar lo que sucedió en la cruz. Que es el Hijo de Dios hecho hombre. Padeció y murió crucificado en una cruz por nosotros. Eso es lo que hay que mirar. Una cruz al cuello, besando la cruz, como algunos lo hacen por ignorancia, pienso yo, claro. Eso es como si a tu padre lo condenaran a la silla eléctrica y tú te colgaras la silla eléctrica en una medalla al cuello. Sería algo incongruente, ¿verdad? Algo que no tiene sentido. ¿Quién entonces, hermanos, nos puede condenar? ¿Quién sabe la respuesta? Nadie nos puede condenar, hermanos. Nadie nos puede condenar si estamos en una nueva relación de intimidad con Dios, porque ha desaparecido la barrera que impedía esa relación con Él. Ha desaparecido el pecado porque Jesucristo cargó con Él. Y cuando yo lo reconozco, cuando yo acepto, cuando yo me arrepiento de mis pecados, somos una nueva creación en Cristo. Pasamos de ser creación a ser hijos, a ser adoptados por Dios. Eso es algo que la mente humana quizá no llegue a comprender, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que sí nos revela el significado de eso. Y sabemos perfectamente lo que significa, ¿verdad? Que comenzamos una nueva vida, que dejamos la vida que llevábamos antes, la manera egoísta de vivir, y pasamos a vivir una nueva vida. La vida donde nuestro ego desaparece, donde sentamos a Jesucristo en su trono y nosotros nos arrodillamos humildemente ante su presencia y le reconocemos como nuestro dueño. Que a veces es bonito reconocerlo como nuestro Salvador, ¿verdad? Pero hay que aceptarlo y reconocerlo también como nuestro dueño. Y levanto la voz para que se entienda lo que significa dueño. El jefe, el que manda, el que dirige. Todos aquí, y si no, oraremos para que todos tengamos trabajo. Todos tenemos trabajo y tenemos jefes. ¿Obedecemos a nuestros jefes? Es que hay un interés personal que si no le obedecemos nos quedamos sin trabajo. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la soberanía de Dios, aceptar la autoridad de Dios, aceptar a Jesucristo como nuestro jefe, nuestro dueño? La palabra de Dios, hermanos, enseña que cada ser humano debe arrepentirse de sus pecados y regresar a Dios y ser bautizados en el bautismo que Jesús enseñó. Y aquí quiero abrir un paréntesis: el bautismo en sí no salva a nadie. Lo que salva es nuestra fe y la obediencia, porque el Señor dice que nos bauticemos. Lo que nos salva es la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Y así recibiremos el perdón de los pecados y entonces el Señor nos hace un tremendo regalo, que nos regala el Espíritu Santo, para que venga a morar en nosotros y que nos pueda guiar, conducir, atesorar, defender. Paracleto es la palabra griega que significa lo que el Espíritu Santo es: nuestro ayudador. Nos guía, nos protege, nos guarda, nos cuida, nos aconseja. Por eso no desprecies la voz del Espíritu Santo hablándole a tu conciencia, hablándole a tu espíritu. Cuando tu conciencia te dicta algo, es porque el Espíritu Santo se lo está diciendo.
Pedrito, Juan, Antonia, por ahí no vas bien, cambia de dirección. Es nuestro GPS, ¿no? Cuando vas en el coche y conectas el GPS y le dices que vamos a Murcia, pero te vas para Pliego, ¿qué te dice el GPS? Cambia de sentido cuando puedas, que no vas bien. Pues la Biblia hace lo mismo, el Espíritu Santo hace lo mismo, nos revela la palabra de Dios. Y cuando vamos por el camino equivocado hacia la meta, hacia la vida eterna, nos marca el camino a seguir. Hermanos, esta promesa es para nosotros, sus hijos, e incluso también es una promesa para los pecadores, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor y han sabido responder a su llamado. El incrédulo, hermanos, cuando responde al llamado de Dios, pasa de ser creación a hijo de Dios. Eso es importante, que lo sepamos y que lo hagamos, se lo enseñemos a las personas que estamos evangelizándoles, que necesitamos ser hijos de Dios para ser herederos de Dios. Para convertirse en cristiano o hijo de Dios y para ser un buen discípulo, porque el mandamiento de la Gran Comisión no es ir y hacer creyentes, ir y hacer cristianos, ¿verdad? Dice ir y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que aprende del maestro, que desea aprender del maestro, que desea aprender la palabra de Dios y que se la enseñe. Sabéis que en tiempos de Jesucristo y antes, incluso mucho antes, en la ley judía, los discípulos vivían una temporada en casa del maestro. ¿Para qué? Para que no solo escucharan de oídas la ley, sino que vieran que el maestro la ponía en práctica y que aprendieran la teoría, pero también la práctica. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? De ahí la necesidad de querer ser discípulo, aprender del maestro. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Y yo suelo decir que el mayor engaño es el autoengaño, es engañarnos a nosotros mismos. Es el pensar que somos buena gente sin serlo. Ese es el peor engaño. Esa es la peor mentira y maquinación que el diablo pone en las mentes de las personas. No, si tú eres buena gente, si tú no necesitas ir a la iglesia, si no necesitas ofrendar y diezmar. El pastor, si quiere comer, que trabaje. Eso se oye en la boca de algunos cristianos contemporáneos de hoy en día, porque el trabajo del pastor no es un trabajo. Es una diversión. ¿Sabéis que los pastores trabajamos los domingos? Más que los demás días, bueno, los demás días también. Pero es que no descansamos, no tenemos. En el trabajo secular trabajamos hasta el viernes en la tarde, ¿no? O a veces la semana esta nueva es hasta la mitad del viernes, ¿no? Tenemos libres medio viernes, sábado y domingo. Los siervos de Dios, los pastores, los ministros que servimos al Señor, no tenemos esos días de descanso, siempre tenemos trabajo. O cuando te llaman a las 3 de la mañana, o te llaman a la 1, estás comiendo y te llaman, pero bueno, ahí estamos. Porque es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo con gozo y con alegría. Y yo muchas veces digo, me llaman poco, a mí me gustaría que cualquier problema, pero yo sé que hay problemas diarios en toda la familia, y más una familia de 70, 80 miembros que somos ya, pues una familia, ahí tiene que haber algún problema, siempre en alguna familia. Para eso estamos los pastores. Si tenéis dudas, estamos los maestros, que también tenemos el ministerio de la enseñanza. Cualquier duda, cualquier problema, pastor, que yo tengo esta duda, pues aquí estoy yo para intentar resolverla. Esa es la idea que Dios tiene de su iglesia, una familia con unos padres espirituales. Yo me figuro que los hijos, cuando tenemos algún problema, yo lo hacía
Cuando vivía mi padre, pues por muy mayor que fuera, que murió con 96 años, para 97, yo iba y le preguntaba. La Biblia dice que en las canas está la sabiduría. Y a veces despreciamos a los mayores. Y ojo, hijos, no desprecies a tus padres porque sean ya viejitos. Busca la sabiduría que ellos tienen, que han adquirido con los años. No desprecies, mi viejo. Hoy se oye decir, mi viejo, mi vieja, con desprecio. El hijo que no honra a su padre corre peligro. Además es un mandamiento con promesa. Dice, honra, respeta a tu padre y a tu madre y serás de larga vida aquí en esta tierra. ¿Qué pasa si no lo respetas? Que posiblemente tengas una vida corta. No solamente ya una vida corta físicamente, que te mueras joven, sino que no vivirás la verdadera vida que Dios quiere que vivas, porque no estás honrando lo que Dios dice que honres, que es a tus padres. Trata a tus padres con amor. Recuerda cuando eras un bebé, si alguien se acuerda de cuando eran los padres cómo sufrían cuando les pasa algo, cuando tienen fiebre, cuando tosen, cuando lloran. Es un continuo desvivir los padres, y a veces los hijos no se acuerdan de eso hasta que son padres y se dan cuenta de lo que le amaban sus padres. Pero a veces ya a lo mejor es tarde. Sus padres ya no están para demostrarle ese cariño y ese amor. Por eso, si eres hijo, porque todos somos hijos, no todos somos padres, ¿verdad? Pero todos somos hijos. Debemos cuidar a nuestros mayores. Ayer me llamaba mi madre con 94 años, que todavía vive. Eusebio, hijo mío, me voy contigo esta noche que estoy muy sola. Digo, mamá, son las 11 de la noche, ahora como voy a ti, tú que tienes poca movilidad, acuéstate tempranito, además mañana nos tenemos que ir para Mula muy temprano, no te preocupes, cuando vuelva de Mula vendré. Estamos todo el día allí, somos tres hermanos, porque el cuarto no cuenta, somos 3 hermanos, y siempre hay 1 o 2 con ella, siempre estamos durante el día, pero durante la noche pues cada uno se va con su familia. Pero hay que ver lo mala que es la soledad. Y tenemos que acordarnos lo que ellos han hecho por nosotros. No despreciarlos nunca. ¿Amén? Amén. Pues lo mismo pasa con Dios, somos sus hijos. Él nos ama. Y si nosotros nos amamos a nuestros hijos de esta manera, ¿cuánto más nos amará Dios, que es el Padre Celestial? El Padre amoroso, el Padre que quiere lo mejor para nosotros, el Padre que no hace diferencia de hijos, para Él somos todos iguales. ¿Cuánto más nos amará? Lo demostró, lo sigue demostrando y lo va a demostrar siempre, porque la esencia de Dios es el amor. Y como suelo decir yo, no sé si lo he dicho ya esta mañana, aunque no quieras que te ame, Él te ama. Aunque lo desprecies su amor, Él te sigue amando. Y te sigue esperando que te arrepientas y te vuelvas a Él, para abrazarte, para cuidarte, para protegerte y para guiarte siempre por el buen camino, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Hoy en día la palabra arrepentimiento ha llegado a significar simplemente un sentir pena por lo que hemos hecho. Eso no es arrepentimiento, eso quizás sea remordimiento, una inquietud, un pesar interno que queda después de realizar una mala obra, pero que suele olvidarse rápidamente. El arrepentimiento no se olvida uno. ¿Sabéis cuándo nos olvidamos del arrepentimiento? Cuando recibimos, sentimos el perdón de Dios. Entonces se restaura esa relación, pero el remordimiento dura muy poco. Muchas personas ante el mensaje, ante la palabra de Dios, se sienten tocadas y en ese momento se sienten contritos, se sienten tristes porque han pecado, pero termina la reunión, salen por la puerta y se olvidan. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer tu pecado, abandonarlo
y vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Ese es el arrepentimiento verdadero. Y ya te digo, ese sentir, ese pesar, se va cuando se recibe el perdón de Dios. Cuando sientes en tu espíritu que Dios te ha perdonado. También el arrepentimiento hoy en día puede significar lamentar algo, pero como se puede ver en términos bíblicos, el arrepentimiento tiene un significado más profundo que este. Arrepentirse es el primer paso para nacer en la familia de Dios, para ser un buen discípulo. Y como he dicho, es un giro total. Si voy hacia el norte, volverme al sur. No irme al este o al oeste. Es un giro de 180 grados. Iba por un camino equivocado y me doy la vuelta, porque voy mal. Y el final es muy peligroso. Hermanos, en el arrepentimiento verdadero se siente ese pesar interno por haber pecado contra Dios y no desaparece hasta que recibimos y sentimos su perdón. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? Se podría resumir en un cambio de sentido completo, en pensamiento y en hechos, en acción. Cambiar la manera de pensar y la manera de actuar. De ahí que los síntomas, las señales de un verdadero arrepentimiento son, primero, cambiamos nuestros pensamientos, pensamos de otra manera, pensamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Existe otra perspectiva de la naturaleza y el horror sobre el pecado y sus consecuencias. Nos damos cuenta de la gravedad del pecado. En nuestro pensamiento viene eso, el pecado es horrendo. El pecado nos conduce a la condenación. El arrepentimiento te conduce en primer lugar a eso. Existe un reconocimiento de que somos pecadores y que lo que somos y hacemos en nosotros mismos es contra nosotros mismos. No sé si entendéis. Si tú pecas, la consecuencia no es para tu vecino, es para ti. Pero que puede afectar a la familia y sobre todo afectar a la iglesia. Cuando hay pecado en la iglesia no avanza. La iglesia se estanca. De ahí la necesidad, hermanos, la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Reconocimiento de los pecados, pedir perdón a Dios, pedir perdón si has ofendido a alguien y restaurar la comunión con Él. Reconocer que el pecado es profundamente aborrecible a un Dios que es santo, 3 veces santo, y aunque ama al pecador, aborrece el pecado. Y que ese pecado nos lleva a la condenación. Y entonces cuando nos arrepentimos, cambiamos rotundamente de rumbo y de forma de pensar. En segundo lugar, cambiamos, como he dicho, nuestros hechos, nuestras acciones. Nos volvemos hacia Dios desde nuestra desobediencia, rebeldía, egoísmo. No somos obedientes, no somos humildes. Pero cuando nos arrepentimos, aceptamos la soberanía y la autoridad de Dios, empezamos a obedecer, dejamos de ser egoístas y rebeldes y nos volvemos a Dios. Volverse a Dios significa eso. Volvernos a la palabra de Dios, a actuar como la palabra de Dios nos enseña. Cuando cambiamos nuestras acciones porque nos hemos arrepentido, nos estamos apartando del pecado y sometemos nuestra vida a Dios y hacemos a Jesucristo como nuestro Señor. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, Salomón dice lo siguiente: el que encubre, en otras palabras, el que justifica sus pecados, no prosperará, que significa no le irá nada bien. Mas aquel que los confiesa, los reconoce y se aparta, que significa deja de pecar, alcanzará la misericordia de Dios. Yo creo que Salomón, que es el libro de la sabiduría, sabéis que Salomón se le considera el rey más sabio que ha habido y que habrá sobre la tierra. Y nos dice eso:
el que se justifica, el que tapa, el que encubre sus pecados, nada le irá bien. Pero aquel que los reconoce, los confiesa y se aparta, los deja, alcanzará la misericordia de Dios. ¿Qué pasa si no reconozco mi pecado? ¿Qué pasa si lo reconozco pero no me aparto? ¿Qué pasa? Que estaremos fuera de la misericordia de Dios. Él quiere lo mejor para nosotros, pero eres tú quien les cierra la puerta a esas bendiciones que Dios quiere darte. Por tanto, es nuestra responsabilidad, hermanos, el arrepentimiento. Yo no me puedo arrepentir por ti, ni tú te puedes arrepentir por mí. Es una responsabilidad individual, porque todos hemos pecado y por tanto todos tenemos la necesidad de arrepentirnos y de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, en la cruz Jesús pagó el precio de nuestro pecado y nos llevó de nuevo a una relación con Dios de calidad. Pero nosotros tenemos la obligación de arrepentirnos de nuestros pecados y luego vivir con Jesús como nuestro dueño. Y esto significa aceptar y obedecer su palabra. Dios no puede hacer nada más, hermanos. Dios lo hizo todo. En la persona de su Hijo Jesucristo lo hizo todo. Su parte la cumplió, ¿verdad? Y la cumplió bien, a la perfección. El resto es asunto nuestro. La obra del Señor está hecha. Él no va a volver a esta tierra a morir de nuevo por nuestros pecados. Ya lo hizo. A partir de ahí, como digo, es asunto nuestro. Es nuestra responsabilidad. Estoy terminando. Cuando nos arrepentimos, hermanos, la misericordia de Dios, su amor inagotable y eterno y su compasión por el ser humano borra la mancha que produce el pecado. Nos lava con su palabra. Sabéis que el agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios, nos lava con ella de nuestras culpas y nos purifica. ¿Sabéis cómo nos purifica? A través del fuego de la prueba. De ahí la necesidad de que debamos pasar por pruebas para que nuestra fe sea y nuestra vida sea purificada. No sigue mirando nuestros pecados, quita toda la mancha. Recordad que en el antiguo pacto la sangre de los animales solo cubría la mancha y lo cubría por un tiempo, hasta que volvían a pecar y entonces tenían que ofrecer un nuevo sacrificio. Jesucristo se sacrificó una vez y para siempre. Por eso el pecado desapareció del mundo cuando Él vino. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que tapa, que quita el pecado del mundo. Y eso ocurre cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le confesamos como Señor y Director y Salvador de nuestra vida. Hermanos, tras un arrepentimiento verdadero, Dios crea en nosotros un corazón limpio y renueva nuestro espíritu y lo hace fiel totalmente a Él. Yo te preguntaría, ¿eres fiel a Dios totalmente? Si la respuesta es que no, tienes un problema. ¿Somos fieles a Dios en todo? Sería algo para meditar esta semana, ¿no? Que pudiéramos pensar durante la semana, ¿le somos fieles a Dios en todo? Él fue fiel a la perfección con nosotros, pero nosotros somos fieles a Él. Vuelvo a repetir, si no somos fieles a Dios, algo falla. Y no es Dios quien falla precisamente. Sentiremos el peso del pecado como lo sentía David arrepentido de su grave pecado. Sentiremos el peso de todo lo malo de nuestra vida, pero ese sentimiento puede ser verdaderamente quitado solo cuando lleguemos al punto de recibir el perdón de Dios tras nuestro arrepentimiento sincero. Bien, pues simplemente quiero concluir hoy, porque no termina el tema, quiero concluir hoy con una frase que alguien dijo: no hay persona más libre que la persona que es esclava de Cristo.
Si nuestra vida es dominada por la obediencia y la santidad, siendo esclavos de Cristo, esto nos va a conducir a la vida eterna. Pero si es el pecado quien domina nuestra vida, somos esclavos del pecado, ¿sabéis dónde nos va a conducir? A la condenación eterna. Y os advierto, ¿cómo es? Purgatorio, no existe. Existe el cielo y el infierno. La vida eterna, que empezamos a vivirla como un anticipo aquí, o la condenación eterna, el infierno. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene.